¿Qué tal, colega? ¿Cómo estás? Buenos días. Aquí te hago un video, brother, para que hagas ese seguimiento en caída de tensión, para que veas las señales de referencia, en este caso del A20S que no te está encendiendo. Muy bien, aquí mucho ojo, al multímetro está en escala de diodo, y acá a la placa vamos a hacer primero las mediciones en el sector del IC de carga, o más conocido como IFPMIC, para que usted vaya viendo esa medición, esa caída de tensión, para que tenga esa referencia. Porque comenta que tienes voltaje en todos los sectores, pero vamos a hacer esa medición, esa caída de tensión, para que verifique si está ok o no. Mira, esa es la VPH Power, tiene 379 milivolts en caída de tensión. La bobina principal, la que agrega el voltaje a todos los sectores. No está de más hacer una caída de tensión a los condensadores a su alrededor. Vamos a hacer a su alrededor. Ahí está. Acá el otro. Todos dan valores exactos a su referencia en este sector. Sería tierra 380. Entonces puede hacer esa medición para ver si está bien o no. Ven aquí la 1OL. Puede ser que se active después del botón encendido. Puede ser que sea una alimentación LDO. También sale unos voltajes de aquí de este IC. Sale para lo que es la flash. Entonces nos dan OL algunos, pero se activa después del botón de encendido. Puede ser que salga voltajes. Tierra. Aquí una bobina. Ya está. Y un diodo. Muy bien. Esta sería la medición en caída de tensión en lo que es en el sector de IFPMIC. Ahora vamos a pasar al PMIC principal. A ver. Aquí estamos en el sector del PMIC principal para que haga esas mediciones. Vamos a ver una medición ahí. Para que hagas la medición, primero tienes que verificar que esté llegando el voltaje. ¿A dónde? A estos condensadores. Tienen que estar llegando. Vamos a ver. A todos los condensadores que están dentro, los más cercanos al PMIC principal, son los condensadores que llega el voltaje que sale de la VPH Power. Tienes que hacer esa medición, que ninguno esté en corto, que ninguno esté alterada su medición. Vamos a ver cuánto sale y para que tengas esa señal de referencia. Esta placa si enciende, colega, tienes que, por eso estoy haciendo este video, para que tenga esa señal de referencia. Vamos a verificar. Entonces siempre hay que verificar que los voltajes estén llegando, y no solo que llegue, sino que salgan a través de las bobinas BU. Esos voltajes ya pasan a lo que es procesador y memoria al momento que usted presiona el botón Power. ¿Cómo hacemos esa medición? A ver si están presentes o no ese voltaje. Simple, mantenemos el botón de encendido presionado y verificamos que todas estas bobinas estén saliendo. Solo una bobina tiene que dar baja impedancia, o no tiene que dar ningún voltaje, porque es una bobina que alimenta al sector de RF, radiofrecuencia. Ese voltaje se activa cuando el teléfono ya está encendido y alimenta a ese sector. Muy bien, vamos a realizar todo al sector. Vamos a hacer todos los componentes que están al sector del PMIC principal. Primero vamos a medir los que son las bobinas. Vamos a ver su caída de tensión, las bobinas, la salida BUC. Vamos a verificar. Ahí está. Ahí está. Acá hay otra. Acá hay otra. Colega, y también tienes que tomar en cuenta verificar si el
el equipo está o no está encendiendo, viendo su comportamiento. ¿En dónde ve su comportamiento? En la fuente, colega, siempre trabajar con fuente. Después del botón de encendido verifica qué comportamiento hace. Aquí hay otra bobina, medimos en este condensador y ya está. Es el mismo porque está en la misma línea. Esta bobina tiene, pero esta de acá es la misma. Entonces verificamos, ahí están sus caídas de tensión. Usted mencionó que tenían unos condensadores en corto en este sector y en esta bobina. Es una caída de una impedancia baja, pero puede ser que esta alimenta ¿dónde? A radiofrecuencia. Entonces, los condensadores me dijo que estaban en corto. Miren, no tienen que estar en corto, tienen un valor. Esos son sus valores, son sus señales de referencia. Entonces, para que tomen en cuenta eso. Ya vamos a pasar a la llave y vamos a ver de dónde vienen esta línea. Porque esa me dijo que tenía mal. Esta bobina tiene continuidad o comunica con este condensador. Mira, está ok. Vamos a ver. Esta bobina igual. De este extremo tiene al condensador, a esos condensadores que están aquí. Entonces todos tienen valores exactos, a diferencia de esta bobina. Vamos a ver a dónde comunica en el layout. Puede ser que sea de RF, por eso tiene ese voltaje, o mejor dicho, esa caída de tensión baja. Pero eso no significa que está mal, es una baja impedancia. Depende a dónde comunique y podemos hacer ese seguimiento. Todos estos tienen relación, entonces todos estos condensadores van a estar dando ese mismo valor. Y aquí estamos en otros condensadores. Los más grandes son los que llevan voltajes principales. Tierra. Esta tiene comunicación con esta bobina. Vamos a ver acá los otros condensadores, los más grandes. Tierra. Este tiene una alterada hacia arriba, pero es porque tiene resistencias en la línea. Entonces por esa razón da ese valor. O sea, no significa que esté mal, no significa que esté alterada, sino que hay una resistencia en la línea y por eso esa caída de tensión de 1156 milivolts, pero es porque tiene resistencias en la línea. Tierra. Estos serían los condensadores que traen el voltaje. Ok. Está ok. Todos los condensadores pequeños, los que están cerca del PMIC principal, son a donde llegan los voltajes de la VPH Power y ingresan a donde al PMIC. Tierra. Ok, todos están ok. Está viendo los valores de referencia. Vamos a ver, estamos tocando la bobina. Ahí está. Todos los condensadores pequeños, los que están cerca del PMIC principal. Mira, la colega todo. Todos alrededor están ok. Muy bien, colega, esas serían las señales de referencia de la 20S. Repito, colega, para que haga esa medición de caída de tensión, para que vea si los valores están bien o no. Y estos condensadores que están en tierra, según me comentó, entonces vamos a verificar a dónde tiene. Y esta bobina que tiene una caída de baja impedancia, vamos a ver a dónde tiene comunicación en el layout. Mira, colega, aquí tengo otra placa y efectivamente esa línea, esa bobina da esa caída de tensión de baja impedancia. Mira, es lo mismo, es igual. Entonces no hay problema en este. Lo que tendría inconvenientes es en estos condensadores grandes que vamos a verificar a dónde tiene comunicación, porque me comentó que tenía eso en corto, ¿ya? Entonces esa bobina sí tiene una caída de baja impedancia, pero significa que está bien porque ya verificamos en dos placas. Colega, también tienes que tomar en cuenta
aquí en el conector FPC. En el conector FPC hay tres líneas importantes que tienen comunicación a donde el procesador, que son identificación de el display, identificación de la pantalla. Si una de esas líneas están en OL, nunca te va a dar imagen. Quizás el equipo está encendiendo, quizás el equipo está prendiendo, pero no te da imagen, no te da nada. Hay algunos modelos que ni siquiera vibran, dependiendo, entonces puede ser que ese no vibre. Pero como tú determinas si el equipo está prendiendo o no, es con la fuente, el comportamiento de la fuente. Ya ves el consumo, tienes que conocer un consumo cuando un equipo está encendiendo. Ejemplo, tienes que revisar, hay tres resistencias, a ver, déjame ver, acá está acá. Hay tres resistencias, estas tres resistencias que están en el conector FPC, del lado de la señal de la MIPI, del lado de los filtros EMI. Estas tres resistencias son identificación de la pantalla. Tienes que verificar que estén ok. Si una esté en OL, nunca te va a dar imagen, que el equipo prenda, pero nunca te va a dar imagen. Entonces tienes que tomar en cuenta eso, colega. Vamos a hacer esa medición. Mira, tiene 480 la una, la otra y la otra. Aquí, para que tomen en cuenta, colega, cómo cambia. Esto es de lo que llega del procesador, son identificación. Esta comunicación va directamente al procesador. Pero si medimos del otro extremo, ya de la resistencia del lado, mira cómo cambia. 1245 milivolts. ¿Es por qué? Porque ya estamos midiendo después de la resistencia. Si medimos antes, nos da esa caída de tensión. Entonces, para que tomen en cuenta, colega, la diferencia de que cuando hay una resistencia en la línea, nos puede dar ese valor hacia arriba, pero no es que esté alterado. Esa línea está así porque lleva una resistencia. Entonces, para que tomen en cuenta, si tomamos antes de la resistencia, nos da esa caída de tensión. Y son muy importantes estas tres líneas porque son identificación de la pantalla. Pasado la resistencia, ya nos da esa caída de tensión de 1243-44 milivolts, porque hay resistencias en esa línea. Muy bien, colega, ya está aclarado eso. Ahora sí vamos al IO. Muy bien, colega, ya estamos aquí en el IO y vamos a hacer ese seguimiento. Mira, esta es la bobina, la que nos daba una caída de tensión hacia abajo, o sea, como caída de tensión de baja impedancia. Entonces, mira, de este extremo sale de dónde, sale del PMIC principal, pasa la bobina y ya tiene comunicación a todo este sector, a todos estos condensadores, e incluso tiene comunicación directa a dónde, procesador y memoria, colega. Entonces, miren, lo importante que es hacer ese seguimiento y tener ese conocimiento básico. Mira, tiene comunicación, los puntos verdes significa que tiene comunicación directa. Mira, incluso es una alimentación que más está para dónde, para la memoria, como puedes observar, colega. Entonces, aquí puede estar el error si no está saliendo esa comunicación o si no está ese voltaje. Creo que me comentaste que esta bobina estaba en corto. Si hay una bobina que está en corto, no es la bobina que está en corto, colega, es la línea. Tenemos que retirar la bobina y verificar de qué extremo queda el corto. Incluso aquí, mira, nos podemos confundir mucho, porque de esta línea sale de estos tres packs del PMIC principal, llega la bobina y pasa la bobina, pero ¿qué sucede? Que otra vez tiene comunicación con el circuito, otra vez regresa esa comunicación al PMIC principal. Entonces podemos estar cometiendo muchos errores pensando que puede ser que memoria o procesador. Si de pronto el corto continúa una vez que retires la bobina, ¿qué sería lo ideal? Retirar este circuito, porque puede ser que el PMIC principal esté dañado, esté ocasionando ese corto, y nosotros vamos a pensar que sea los componentes o los circuitos, que sería el procesador y memoria. Entonces eso hay que tomar en cuenta cuando la señal retorna al IC de donde sale. Entonces siempre hay que tomar en cuenta eso.
Ahora, si estos condensadores están en corto, vamos a ver de dónde salen. ¿Salen de dónde? Efectivamente salen del PMIC principal. ¿A dónde tienen comunicación? Vamos a ver, me imagino que tiene que ser una alimentación LDO. No, es una salida BO. Mira, colega, de esta bobina, mira, aquí vamos a aprender algo de esta bobina de la L1601. Son señales, aquí dice, son señales de alimentación o voltajes, como usted me interprete, colega. Mira, sale de dónde? Del PMIC principal. Pasa y tiene comunicación a dónde? A estos condensadores, al procesador, y tiene un retorno a dónde? Al circuito. Entonces puede ser que el daño esté en el circuito porque tienes en corto esa línea, colega. Entonces ya con esto ya puedes guiarte y hacer esas mediciones. Todas estas salidas son las salidas BO que alimentan el procesador y memoria, como puedes observar. Entonces, y de los dos extremos de la bobina sale del PMIC, pasa a la bobina y otra vez tiene un retorno. Entonces aquí nos podemos confundir mucho, colega. Allá sería retirar el PMIC y ahí sí hacer la medición y verificar si es que aún sigue en corto o no. Si el corto se va es porque el PMIC estuviera mal. Ahora tiene comunicación al procesador. Bien, colega, espero que te sirva. Cualquier cosa me avisas, me comentas a ver cómo te va.